Muy bien, hola a todos. En el último viaje que tuvimos a Cusco con Janet, ha habido algunas observaciones. En el caso del tema, justamente por quinto grupo de FODA, cuando pasamos al análisis externo o del macroambiente, tomar en cuenta los ámbitos educativo, social y económico. Tal vez los ejemplos se pueden hacer con esos tres ámbitos. Repetimos, el educativo, el social y el económico, ¿no? O en el orden que ustedes quieran. Y en lo que significa los niveles, solamente para la sesión tomar en cuenta los niveles local y regional, que son los factores o variables de impacto próximo, ¿no? En total, tendrían que haber unas 20 variables o 20 factores de manera interna, ¿ya? Solamente para la sesión, porque el tiempo es cortísimo. En ese sentido, la recomendación es, una vez que se está explicando el PPT y se llega a esta parte, inmediatamente pasar al taller, que sea en paralelo. Es una opción que nos resultó, ¿ya? De frente al cuadro. Entregar los editables en virtual a todos los miembros del equipo, en todo caso del CD que se entregó a la directora o al director del colegio, ¿no es cierto? De ahí eh, eh, procurar que este virtual se distribuya a todos los miembros del equipo. En ese sentido va a convenir, y como está en la agenda, que la mayoría tenga una máquina. Entonces lo pueden editar en conclusión acá en el Word, que está del taller virtual, o también en el mismo PPT. En el Colegio San Martín de Cusco lo editaban directamente en el PPT. Pero una vez más, para el análisis situacional externo, recomendación, tomen los ámbitos social, educativo y económico y los niveles regional y local solo para efectos de la sesión. Muy bien, y máximo como 20 factores en la suma total, 20 factores, ¿no? La idea también es un poco que ellos piensen en factores externos y luego traten de ubicarlos en estos tres ámbitos de ejemplo que hemos mencionado, social, educativo y económico, y en qué niveles, ¿no? Sobre todo regional y local. En la ponderación, ya sabemos, justamente, también desde el -3 para las amenazas en grado de significatividad, ¿no? Y +3, la mayor ponderación para los factores que son oportunidad, ¿no? Con grado de significatividad. Una vez que se explica eso, inmediatamente que comiencen a hacer la parte del taller que corresponde, de la ponderación, ¿ya? Es muy importante. Creo que también no está de más resaltar que en este escenario se ordenan los factores, las variables, en función de los ámbitos. Y para nuestro caso, por la recomendación es que sigan utilizando los ámbitos educativo, social y económico, porque son correspondientes al modelo 4, ¿no? Varios estándares que nos piden sobre todo estos ámbitos. Muy bien. Como hemos trabajado 20 factores en realidad y han sido ponderados estos, entonces vamos a tener nosotros, hay que pedirles que los ordenen por la misma ponderación. ¿Qué quiere decir? Que en las oportunidades ustedes ven acá 1, 2, o 3, o 4, 5, 6, o 8, puede ser, qué sé yo, pero el orden está distribuido por la ponderación, ¿no? En ese sentido, o 1, 2, o 3, o 4, qué sé yo, seguramente van a estar con la ponderación +3, +3, +3, luego vienen los +2, +2, +2, y +1, +1. Igual para las amenazas, comenzarían las amenazas más fuertes, ¿no? -3, -3, -3, -2, -2, -2, -1, -1. Pero ¿cuántos factores o variables vamos a tener en este listado? Allá en Cusco les hicimos que hagan 5 oportunidades y 5 amenazas, ¿de acuerdo? 5 oportunidades y 5 amenazas. En el ejemplo yo sé que está con 6, ¿ya? Pero vamos a trabajar 5, 5. Ahora en el análisis interno, ya esto lo pasamos, sí, explicando, pero no nos demoramos mucho tiempo en esto, por favor. Ya, la idea es explicar un poco la tabla. Entonces, veíamos que, al igual que en el análisis externo habíamos ordenado por ámbitos y por niveles, acá en el análisis interno vamos a ordenar por áreas de gestión, ¿no? Cabe señalar que para el análisis interno esto supuestamente ya debería tener la institución, pero hay instituciones que no lo tienen. Entonces es acá en este momento, en esta práctica del análisis situacional interno, en donde recién se preocupan por ordenar su casa, y qué bueno, ¿no? Entonces las áreas de gestión que hemos tomado nosotros como ejemplo ahí en Cusco, fueron no faltaba la pedagógica,
la pastoral y la institucional. Repetimos, la pedagógica, la pastoral e institucional. Bueno, ahorita lo he dicho en otro orden, pero son 3 áreas de gestión. Y estos son aspectos sugeridos, ejemplos, pero ellos podrían agregar otros. La idea es que haya otra tercera columna en donde puedan colocar los factores o variables que se desprenden de estos aspectos sugeridos que están en esta segunda columna. Entonces, acá el PPT nos presenta justamente un formato, ¿ya? Muy bien. Y justamente en el mismo taller, ¿no? Como vamos a ver ahora, bajamos, acá está la ponderación del análisis externo, acá está el análisis interno, aquí está, ¿no? Justamente tenemos otro formato. Pensamos con Yanni que este formato es el que más se adecua, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, acá está la tercera columna ya delimitada, ¿no? A ver, volvemos al PPT, justamente, desprendido de este, ¿no? Hay una tercera columna acá, ¿ya? Ya está esto en el taller, y a partir de esta tercera columna ya van a poder de alguna forma operacionalizar, desagregar los aspectos sugeridos de la segunda columna. Entonces, por ahí de repente la sugerencia es que generen, ya sea en el PPT o acá mismo en el Word, los dos son editables, ¿ya? Estas filas, ¿no? Y de repente, inclusive, cada una de estas filas de la segunda columna de aspectos sugeridos va a tener otras filas para las variables o factores, ¿sí? Se pueden codificar o no, también puede resultar así es. Ahora, lo que pasa es que estos aspectos sugeridos son muy gruesos, muy densos para ponerlos en la balanza y decir si ese factor o variable es fortaleza o debilidad. Recordemos que estamos en el análisis interno. Entonces, por ejemplo, capacitación del personal. ¿Podremos decir que es una fortaleza o debilidad? Tal vez en algunas circunstancias sí, pero en realidad puede ser capacitación del personal administrativo, del personal docente, en fin, es lo que tendría que estar acá en la tercera columna de variable y tal vez ya adjetivizado para este efecto, ¿no? Por ejemplo, inadecuada capacitación del personal de reciente ingreso, ¿no? Pero estamos focalizando ya. Entonces, por eso es que esta tercera columna es la que se requiere, tienen que desagregar a partir de los aspectos sugeridos, pero antes deben ordenar la casa con las áreas de gestión. Para el efecto de la sesión, recordemos, estamos mencionando que utilicen la gestión institucional, la pedagógica y la pastoral, ¿ya? Bueno, acá también cabe señalar que lo que tendrían que hacer es generar 20 variables como máximo, más de 15 en un poco menos de 20, ¿no? Sería lo adecuado. Esto lo pueden editar acá también en el mismo PPT. Luego pasamos, ¿ya?, a la misma ponderación, que responde a la misma lógica del análisis situacional interno, ¿no? Entonces acá vamos a tener la institucional, la pedagógica, la pastoral, en donde la debilidad va a corresponder a una ponderación de -3 como un indicador cuantitativo de un grado de significatividad alto de debilidad, ¿no? En ese sentido también, correspondientemente, -2, -1, neutral, no es debilidad ni fortaleza, y en el caso de fortaleza, +3 significa la ponderación más alta, o sea, una fortaleza fuerte, así como lo fue -3 para una debilidad fuerte, ¿no? Perfecto. Aquí están, ¿no?, estos factores, este escenario. Igual, terminamos con el listado, ¿no? Fortalezas, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, bueno, las que hubieran, ya, pero el orden justamente para fortalezas sería primero colocar los que han tenido ponderación +3, +3, +3, +3, luego +2, +2, +2, +2, y luego +1, +1, +1. En debilidades, también en la misma lógica, ¿no? Las que han tenido ponderación -3, -3, -3, luego -2, -2, -2, -1, -1, -1, ¿ya? Siempre no se olviden de codificar de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 en el caso de las debilidades, y las fortalezas F1, F2, F3. Vamos a tomar acá 5 variables o factores también para fortalezas y 5 para debilidades. Recuerden que mientras van explicando esto en paralelo, terminan esto, van haciendo el taller en sí, es muy importante, ¿ya? Luego viene la matriz, ¿ya? Una vez que tienen el listado del macroambiente, acá en el ejemplo hay 6, obviamente, nosotros vamos a hacer de 5 oportunidades y amenazas, y del microambiente también 5 fortalezas y debilidades, ¿ya? Pasamos a esta ponderación. Se les presenta el escenario, ¿no? Se les dice que en la primera columna van a estar los factores internos, las variables internas, ¿no?, comenzando por las fortalezas y las debilidades,
Y en la primera fila, en esta parte superior, van a estar los factores o variables externas, comenzando por las oportunidades y las amenazas. El cruce, obviamente, es evidente, ¿no?, entre variables internas y externas, ¿sí? Y se forman 4 cuadrantes. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Ya siempre de izquierda a derecha, como en caso de matemática. Muy bien, no me culpen, quiéranme mucho. Ahora, tenemos entonces, acá hay una matriz de 12 por 12. Nosotros vamos a inducir que sea una matriz de 10 por 10, porque va para el caso que estamos diciendo, va a haber 5 fortalezas, 5 debilidades, 5 oportunidades y 5 amenazas, ¿sí? Muy bien, es un copiar y pegar esto de acá. Es un copiar y pegar. Por eso es importante que el responsable de la máquina, de cada equipo que se forme, ¿no?, pueden ser 2 o 3 equipos, en el caso de Cusco fueron 2 equipos, ya sean personas que sean diestras en editor de textos como Word o de repente en lo que es el PPT, ¿no?, el PowerPoint, ¿sí? Muy bien, copian y pegan acá, y luego se les explica la idea de ponderar, ¿no? En la idea de la ponderación, ya antes que nada, van a analizar estas 4 preguntas, ¿sí? Esto, de repente acá algunos se pueden complicar, ¿no? Pero el secreto es, en este caso, como ustedes están viendo, cuadrante FO, cuadrante FA, cuadrante DO, cuadrante DA, ¿no? Regresamos al anterior, es recordar, ¿no? Uy, me pasé, perdón. Es recordar que una fortaleza siempre me permite. Repitan eso, fortaleza me permite. Y para la debilidad, una debilidad siempre te impide. Entonces, para factores internos, fortaleza me permite, debilidad me impide. Muy bien. Pasemos a los factores externos. Una oportunidad se aprovecha. Palabra clave de la oportunidad, se aprovecha. Una amenaza, palabra clave de la amenaza es se evita. O si ustedes quieren decir, se minimiza, se reduce, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué era fortaleza? Se aprovecha, muy bien. ¿Qué era debilidad? Impide, muy bien. ¿Qué era oportunidad? Así, muy bien. Se aprovecha, ¿no? ¿Y qué era amenaza? Amenaza justamente era, se minimiza, ¿no? Entonces, fortaleza me permite, debilidad me impide, oportunidad se aprovecha y amenaza se minimiza. Muy bien. Entonces, veamos acá en este cuadrante, en el cuadrante FO, porque es de fortalezas y oportunidades, cuadrante FO, ¿no? Diríamos, ¿en qué medida esta fortaleza me va a permitir aprovechar esta oportunidad? Claro, en vez de decir fortaleza y oportunidad, decimos los factores referidos, ¿no? Igual, para este cuadrante, decimos, ¿en qué medida esta fortaleza me va a permitir minimizar o reducir el impacto de esta amenaza? Igual para el cuadrante, para este cuadrante que está acá, respecto a la debilidad y oportunidad cuadrante DO, decimos, ¿de qué manera o en qué grado esta debilidad me impide, esa es la palabra clave de la debilidad, me impide aprovechar esta oportunidad, ¿no? Y en el cuadrante DA, ¿no?, ¿en qué medida esta debilidad me impide minimizar o reducir el impacto de esta amenaza? ¿Ok? Entonces, es el parafraseo, recordando las palabras claves, ¿no? Fortaleza me permite, debilidad me impide, oportunidad se aprovecha y amenaza se minimiza o se reduce, ¿no? Entonces, eso es lo que menciona por cuadrante estas preguntas, nada más. Ahora, la ponderación, de acuerdo a esas preguntas es la ponderación, ¿no es cierto? Porque acá, este 1, para el ejemplo, ¿qué representa? Que entre F1 y O5, que para este colegio las experiencias pedagógicas le permiten en un mínimo grado significativo, se puede decir, ¿no es cierto?, aprovechar, en este caso, el sector suburbano. O sea, a la pregunta es 1 lo ha puesto. En cambio, para este 3, en el caso de F2 o 1, ¿no?, de esta fortaleza y esta oportunidad, la buena imagen institucional para este colegio le va a permitir aprovechar la alta demanda educativa. Por eso han puesto este 3, ¿sí? Cuando no hay relación, es vacío. ¿Ya? A ver, por acá ensayemos. ¿Qué significará este 3? Por ejemplo, D2 o 4, ¿no? Que la falta de un plan estratégico le impide, porque es debilidad, le impide aprovechar al máximo o sacarle el jugo al máximo a la buena ubicación de la institución educativa. Es lo que representa este 3 para este colegio. O sea, le impide sobremanera. Así como acá el 3 en esta fila, estas fortalezas, le permite sobremanera, si le permite en grados superiores 3,
Acá sí le impide en esta fila, en grado superior, o sea, le impide, ese impedimento es fuerte, acá también se va a ser valorado en 3, ¿ya? A ver, este 2, ¿qué significa? F4 con A2. Dice, las buenas relaciones, miren por acá, F4 con A2, las buenas relaciones de los docentes con los padres de familia le permite, sí, en grado de significatividad, sin llegar a un 3, le permite minimizar o reducir el retraso del pago de pensiones para esta institución, ¿no? No llega a un 3, pero sí es significativo, o sea, le permite, sí, con alta significatividad, sin llegar a un 3, ¿no? Entonces, eso es, jugamos de acuerdo a las preguntas, ¿sí? Entonces, la idea es que llenen por cuadrante. Ahora, ¿qué hicimos ahí en Cusco? No se dio el tiempo de que llenen todo. Ese es el detalle, porque si se dan cuenta, esta es una matriz en el ejemplo de 12 por 12, ¿no? La matriz de Cusco que se hizo y la que estamos mencionando ahora que deberían hacer sería una matriz 10 por 10, porque hemos colocado que van a generar 5 fortalezas, 5 debilidades, 5 oportunidades, 5 amenazas. Entonces va a ser una matriz de 10 por 10. ¿Qué significa? Que va a haber 100 posibilidades. Entonces, por cada una de esas 100 posibilidades, de 100 relaciones, van a tener que hacer la pregunta, en este casillero, en este casillero, en este casillero, en cada uno de esos casilleros. Entonces, reflexionar esa pregunta, argumentar, porque no se van a poner de acuerdo, no solamente vamos a decir que por cada casillero van a demorarse un minuto, es mentira, van a demorarse 2, 3, 4, hasta 5 minutos, entonces no daría el tiempo para 100 posibilidades. Entonces, eh, la idea es que por lo menos generen 2 filas. De repente escojan F1, F2, F3 por cuadrante, no sé, 2 filas. ¿Ya? Igual con las debilidades. Para cada cuadrante desarrollen 2 filas. ¿Ok? Eso sería. Porque va a ser difícil. Y si lo hacen así rápido, no va a coincidir para los objetivos. ¿Ya? Esa es la propuesta. No decimos que sea una fórmula, por si acaso. ¿Sí? Muy bien. Se le explica justamente la ubicación de la matriz FODA en este caso, porque teóricamente podríamos descubrir cómo se encuentra la institución educativa, ¿no? ¿En qué cuadrante? Tal vez en el cuadrante FO, en el cuadrante FA, en el cuadrante DO, en el cuadrante DA. Todos quisieran estar en el cuadrante FO, donde hay 2 caritas felices, claro, fortalezas y oportunidades. Nadie quisiera estar en el cuadrante de limitaciones, ¿no? Porque acá hay en el cuadrante DA, de debilidades y amenazas, ¿sí? Recuerden que hemos dicho que acá por lo menos llenen 2 filas. Otra estrategia sería que solamente este, perdón, llenen un cuadrante también, ¿ya? Un cuadrante. Repito, 2 posibilidades, un cuadrante o 2 filas por cada cuadrante. Perfecto. Una vez que se explica esto, ¿ya? La primera práctica va a ser también respecto a este escenario, después de la ponderación, lógicamente, que las instituciones se ubiquen teóricamente. ¿En qué cuadrante están? Repito, teóricamente, ¿ya? Porque en la práctica de repente no coincide y eso lo vamos a explicar. Entonces, ¿qué significa? Los colegios, si ustedes llevan la propuesta que generen de un cuadrante, muy bien, si ese cuadrante lo han llenado completamente, les dicen que sumen las ponderaciones de ese cuadrante, todas las ponderaciones, y lo dividan entre las casillas que están ocupando. Acá tenemos en el ejemplo 1 más 3 más 2 más 2 más 2 y así terminamos hasta más 1, va a llegar a ser 33 para este cuadrante FO. Sobre las ubicaciones en las cuales están ponderadas, la cantidad de ubicaciones ponderadas, ¿no? Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas ubicaciones se han ponderado? Dice 18. Y esa división me da 1,83, ¿no? Entonces les explicamos que el mayor cociente, la mayor división, porque van a haber 4, representa la ubicación teórica donde se encuentra la institución, ¿no? Entonces, para los colegios que solamente han llenado un cuadrante, van a decir, o sea, van a generar esta práctica con el pendiente de los otros 3 cuadrantes. Para los colegios en donde solamente llenaron 2 filas en cada cuadrante, muy bien, trabajen con las 2 filas, ya solamente como ejemplo, pero saben que debe ser del cuadrante, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si teóricamente una institución se encuentra, se les explica, ¿no? En el cuadrante FO, ¿no? O sea, hay muchas fortalezas, muchas oportunidades, en la teoría, ahí está, pero en la práctica le va mal.
O sea, quiere decir que esa institución todavía no es consciente hasta ese momento de las fortalezas, o sea, no utiliza esas fortalezas para aprovechar las oportunidades. Por eso le puede estar yendo mal, pero qué bueno, que este es un punto de inicio para que tome conciencia, abra los ojos a nivel institucional, que tiene muchas fortalezas, que tiene muchas oportunidades, ¿no? ¿Qué pasa en el otro extremo si la institución teóricamente se encuentra en el cuadrante DA? O sea, ¿verdad? Muy limitado ahí. Entonces se le explica, porque puede ser que esa institución le vaya muy bien, pero teóricamente se encuentra en el cuadrante DA, pero en la práctica le vaya muy bien. Quiere decir que antes de inclusive de hacer este análisis FODA de manera formal, esa institución ya tomó conciencia de alguna manera de sus debilidades, ¿no es cierto? ¿Ya? De esos impedimentos y también de esas amenazas. Entonces ya viene trabajando esto, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora pasamos a los objetivos. En el caso de los objetivos, y esto lo explicamos también, porque la idea es aterrizar en esos objetivos estratégicos, podemos decirles antes que sí, es cierto, pueden desprender objetivos de la misión, de la visión, de los valores, pero acá vamos a encontrar los objetivos de este análisis situacional. Entonces, esto se hace por cuadrante, ¿no? Entonces, las dos formas también. Para los colegios que solamente para la sesión han llenado un cuadrante, se les pide que escojan una fila, ¿ya? Y para digamos, los grupos, perdón, los equipos que hayan llenado solamente 2 filas por cada cuadrante, también una fila nada más. Si les alcanza tiempo, trabajan más filas. En la fila encontramos los pares. Por ejemplo, acá se ha tomado la fila F3. Ahí está la fila F3, ¿no es cierto? La fila F3, buen nivel académico del profesorado. Y en esta fila vemos dos ponderaciones 3, 3 y 3. Vamos a trabajar con pares en el mismo cuadrante. Estamos trabajando en el cuadrante FO. Esto se hace por cuadrante, acuérdense, por cuadrante, ¿ya? Me puede decir, Julio, ¿qué pasa si en ese cuadrante, ¿no? En la fila que escogí, tengo 3 valores 3? La idea es trabajar con pares. Hay personas que trabajan con tríos, ¿no? Sí, pero vamos a trabajar en pares. ¿Qué pasa si solamente tengo un 3? Como en el caso de esta fila 2 de buena imagen institucional, tengo 3. ¿Con quién lo emparejo? Puedo emparejarlo con cualquiera de estos valores 2. Recuerden que la idea acá general es que esto sea un filtro para atender de lo importante, lo urgente, o sea, las ponderaciones mayores, ¿ya? Y a falta de un 3, un 2. Ahora, ¿con cuál? Bueno, en realidad eso podría ser otro análisis de acuerdo a la pregunta también, ¿ya? Muy bien, a ver, veamos acá. Escogemos este 3 y este 3. Tendríamos por codificación F3 con O3 y F3 con O6, ¿no es cierto? Buen nivel académico del profesorado, acceso a tecnología educativa, que es O3, y O6, innovación educativa. Tiene que fluir el objetivo, ¿ya? En ese objetivo, por ejemplo, acá en el ejemplo tenemos, ¿no? Fortalecer el nivel académico del profesorado, y claro, porque la pregunta acá fue, ¿me permite? ¿No? Y si una fortaleza te permite, recordemos que en la cultura de mejora continua hemos dicho que una fortaleza hay que seguir atendiéndola para que continúe siendo fortaleza y de repente ha llegado a ser fortaleza por eventualidad, ¿no? Pero ahora de manera consciente vamos a procurar que sea una fortaleza sostenida. Entonces, por eso dice fortalecer, por no decir seguir fortaleciendo a nivel académico del profesorado, ¿no? ¿Para qué? Para potenciar su capacidad innovadora, ahí está O6, ¿no es cierto? A través del uso de la tecnología, ahí está O3, ¿no? Y se codifica F3 o 3,6. Esto tiene que fluir, señores. Si no fluye, es porque no le hemos dado la ponderación que le hemos dado no corresponde. No corresponde, porque va de acuerdo a la pregunta, no corresponde. ¿Ya? Tal vez deben reflexionar sobre la ponderación que han hecho, ¿ya? Porque se trata de la misma relación en sí. Bueno, es hasta donde se ha llegado y es donde muestra el PPT, ¿no? Pero recordemos a los colegios de que en realidad podemos, estos objetivos, ¿no? Podemos generar unos 4 o 5 objetivos por cada cuadrante, se van a desagregar ya en un cuadro de mando, en estrategias, en actividades, en meta, en fechas, puntos de control, en un cronograma, en responsables, en fin, del cual se van a servir los programas, ¿no? A mediano plazo y los planes de trabajo, que son en corto plazo, anuales, ¿ya? Van a ser enriquecidos, inclusive los podemos transversalizar con con 5 compromisos también del Estado, ¿no? Eso es de acuerdo a los formatos en que se presente, ¿ya? Es un poco la explicación en sí, los tiempos en verdad son los justos, gestionemos los tiempos, la propuesta también es que solamente se dé
digamos, la dinámica, ¿ya? No el video. No pasemos rápido, pero sí la parte medular de cada momento, ¿ya? Sobre todo lo que no corresponde de repente a estos cuadros, pero cuando estemos ya en los cuadros, desde el análisis externo, que sea en paralelo con el taller, ¿ya? Porque si explicamos y luego pasamos al taller, vamos a tener que volver a explicar. Y si no terminamos, les vamos a dejar pendientes que no han hecho en la sesión y van a tener muchas dudas. Y créanme que siempre hay preguntas. ¿Ya? Bueno, compañeros, eso sería todo. En realidad, como un pequeño tutorial, justamente que se nos ocurrió hacer con Yane, para poder explicar esto, ¿no? Yo sé que cada realidad es distinta, pero estamos seguros que con la experiencia y esta mochila de competencias profesionales que tenemos, pues vamos a lograr. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Yo, bueno, estoy de vacaciones, pero en realidad siempre al pendiente. Listo. Un fuerte abrazo, compañeros. Nos estamos viendo entonces. Hasta la próxima.